Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Vista por Canal 2 de Perico. En este lunes 3 de agosto del 2020, el primer día hábil de este mes, del octavo mes del año, del mes de la Pachamama, que se festeja, o por lo menos se festejaba siempre en la provincia de Jujuy. Un mes de agosto que amanece y aparece realmente complicado desde el punto sanitario en la provincia de Jujuy. Hemos pasado largamente los 2.300 casos positivos de COVID-19, más de 50 y pico de personas lamentablemente fallecidas, y un coronavirus que empieza a resquebrajar el sistema sanitario público de la provincia de Jujuy, con una altísima ocupación en las camas de los distintos hospitales de campaña, pero fundamentalmente de las camas dispuestas en las unidades de terapia intensiva para recibir a los jujeños que por medio del COVID empiezan a tener problemas más graves de salud. Digo, un sistema sanitario que se preparó, pero me imagino que nunca pensó tener esta andanada de contagios. En 40 días Jujuy pasó a ser la cuarta provincia en cantidad de contagios en toda la República Argentina, un poco más atrás de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires y de Chaco, y desplazando del cuarto lugar a la provincia de Córdoba. Digo, en esta situación difícil que estamos viviendo los jujeños, aparece un problema que no es menor y que esta noche va a ser el motivo del debate y mostrarte lo que ha sido el encuentro de varios periodistas en una teleconferencia con el ministro de Hacienda de la provincia de Jujuy, el contador Carlos Sadir. Creo que es el hombre clave hoy. Si bien es cierto, parece que todas las miradas en la provincia de Jujuy están en el gobernador de la provincia, en los médicos, en el sistema sanitario, hay una persona que para mí en estos tiempos que están transcurriendo Jujuy y para el Jujuy post pandemia, hay una persona clave que es el ministro de Hacienda. Tuvimos la oportunidad de compartir una teleconferencia con el ministro, con otros colegas de la provincia de Jujuy, y a mí me quedó muy claro la situación económica con la que está atravesando la provincia de Jujuy. A través de la pandemia, de la cuarentena que se está haciendo en todo el país, los recursos que ingresaban a la provincia en concepto de coparticipación cayeron en forma tremenda. Miles de millones de pesos está perdiendo la provincia en estos primeros 7 meses del año, producto de la caída de la actividad económica de todo el país, que esto impacta directamente en el porcentaje, en los fondos de coparticipación que deberían haber llegado a la provincia de Jujuy. Pero también esa suspensión de actividades económicas en ida y vuelta permanente que tenemos en la provincia de Jujuy, producto de lo que es esta pandemia, ¿no?, desconocida en el mundo, donde se trabaja prueba y error, se toman medidas, se habilitan actividades, se tienen que volver a cerrar. Bueno, esta situación también impacta directamente en la recaudación propia que tiene la provincia de Jujuy. Estimaban hasta el mes de junio cerca de 900 millones de pesos de menos que ingresaron por las rentas de la provincia de Jujuy. Y esto claramente marca un panorama difícil desde lo fiscal, marca un panorama difícil desde lo económico, de lo financiero, y no alcanza, como vas a escuchar esta noche, las declaraciones del ministro, con muchos ajustes, con darle prioridad solamente al pago de sueldo de los estatales, a las inversiones para combatir el COVID-19, pago de algunos proveedores y no mucho más, una obra pública provincial total y absolutamente paralizada, gastos que se hacían desde el gobierno de la provincia cercano a los 2.500 millones de pesos que quedaron totalmente descartados, un ajuste fuerte también hasta en los salarios de los funcionarios del gabinete provincial. Bueno, todo esto no alcanza porque según las estimaciones que plantea el ministro, hasta fin de año
la provincia va a necesitar para este segundo semestre una necesidad de financiamiento de alrededor de los 7.000 o 8.000 millones de pesos. El crédito de la Nación todavía no llegó, esos 2.500 millones que están acordados, así que viene una situación difícil porque no solamente se cuentan en estos tiempos la cantidad de jujeños contagiados o fallecidos lamentablemente, sino también esto marca claramente cuál es la situación económica de la provincia, pero también si lo trasladás a lo que están viviendo miles de empresarios jujeños, comerciantes, pequeños emprendedores de una economía que está estallando. Lamentablemente, hoy la única solución en estos tiempos, en esta primera oleada que está recibiendo Jujuy fuerte del COVID-19, es el aislamiento, es tener que quedarte en casa, es empezar a suspender actividades y esto impacta directamente en la economía general de la provincia, pero indudablemente también en la economía de cada uno de los hogares de los jujeños. Por eso es que esta noche me parece que va a ser importante que nos sentemos tranquilos. Esto va a ser en la segunda parte, escuchemos las declaraciones del ministro y también el nivel de endeudamiento que tiene la provincia, ¿no? Cerca de 800 millones de dólares es la deuda que tiene hoy Jujuy, de ellas 500 millones son exclusivamente de la planta Cauchari, que la verdad que ya necesitamos los jujeños que eso empiece a vender energía al sistema interconectado de la Argentina para empezar a recibir fondos frescos para poder amortiguar un poco lo que es la caída económica de la provincia de Jujuy, pero también para ir cumpliendo los compromisos crediticios que Jujuy tomó oportunamente. Digo, hay que estar muy atento con esto. Por allí nosotros en los medios de comunicación no tratamos en profundidad este tema porque quizás la noticia indudablemente hoy monopoliza esta situación sanitaria que estamos viviendo en la Argentina y en Jujuy, pero desde el punto de vista queremos compartir esta noche con el ministro de Hacienda, con las declaraciones, con la mirada, para que vos en tu casa entiendas perfectamente cuál es la situación hoy de las arcas del gobierno de la provincia de Jujuy, que por cierto están mucho más que en rojo, y que esto no es un problema menor en una provincia de Jujuy donde el sueldo del Estado, cuando cobran los estatales, genera una movilidad económica en cada uno de los 60 municipios que integran el territorio de la provincia de Jujuy. Esto va a ser la propuesta de esta noche de punto de vista, por eso yo quiero proponerte el primer corte comercial y cuando volvamos del mismo vamos a estar ya compartiendo los extractos más salientes, más importantes de la teleconferencia que tuvimos, o que tuvo el periodismo jujeño con el ministro de Hacienda de la provincia, el contador Carlos Adir. Pausa y seguimos en punto de vista. Mientras nos encontremos en fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, seguimos comunicados con vos a través de nuestro sitio web ibug.gov.ar. También podés consultar información en las redes sociales del IBUG en Internet. La atención por turnos para los trámites habilitados se suspende en las localidades con aislamiento social obligatorio y serán nuevamente programados cuando retomemos nuestras actividades. En ibug.gov.ar podés consultar todas las novedades. Entre todos nos cuidamos. Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Temperatura superior a 38 grados, cansancio y tos seca, dolores musculares, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Si presentás estos síntomas, no te traslades. Evita ir al hospital o centro de salud. Ingresá a salud.jujuy.gov.ar/asistencia virtual o llama al 0800 888 4767 o al 0800 777 7711.
WhatsApp 388-4565-907. El sistema de salud te guiará para un diagnóstico evitando aumentar los contagios. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. No todos los donantes califican para donar plasma, por ello debes cumplir con ciertos requisitos: diagnóstico de COVID-19 positivo recuperado o, en el caso de pacientes sintomáticos, resolución completa de los síntomas al menos 14 días previos a la donación. Las personas asintomáticas también pueden donar plasma cuando hayan cumplido con los 14 días de aislamiento post-exposición. Cumplir con los requisitos para un donante de sangre habitual. En el caso de mujeres, deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos. Por otra parte, las donaciones son voluntarias y no remunerables. Además, cuenta con un consentimiento por escrito que aceptan llevar a cabo esta donación, previa información y sensibilización de la importancia de la misma. El proceso dura aproximadamente entre 40 y 50 minutos y consiste en una prueba de laboratorio, un examen clínico y, por último, una entrevista. De calificar, se procederá a la donación de plasma por el procedimiento de aféresis. Tu aporte es fundamental, puesto que no se pueden donar en todos los casos. Solo entre el 15 y el 30% de los pacientes recuperados elevan los anticuerpos para hacer el aporte. Por eso necesitamos que la mayoría se acerque. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Segunda parte de Punto de Vista, y como te lo había prometido antes del corte comercial, vamos a compartir, son 30 minutos de lo más saliente que ha dejado la conferencia con el ministro de Hacienda de la provincia. Hay que prestarle mucha atención, que si bien es cierto los números son difíciles, la situación financiera y económica de la provincia es dura, sobre todo el endeudamiento, que es donde fundamentalmente la oposición al gobierno de la provincia es donde más achaca. Bueno, el secretario de Egresos Públicos, el contador Fortunato Daer, en una parte de la conferencia explica claramente cómo está compuesto esta deuda, cómo se va a pagar, cómo se financia Cauchari, cuáles son las necesidades de financiamiento que va a tener la provincia de acá, desde julio hasta diciembre, incluido el aguinaldo del segundo semestre, y también lo que significa todo, movilizar un aparato tremendo en los gastos operativos que mensualmente tiene el Estado provincial. Carlos Sadir, en este punto de vista de este lunes 3 de agosto, prestarle mucha atención, porque vamos a clarificar mucho sobre a dónde estamos parados los jujeños en materia económica y cuál es el camino, cuál es el horizonte que nos queda en el corto plazo. Dale. Un poco breve de cuál es la situación de la provincia. Lo hemos dicho en varias oportunidades, no solo nosotros, sino también nuestro gobernador. Una situación en la que es de orden nacional, que no escapa a Jujuy. Está muy complicado financieramente y tiene que ver sobre todo conociendo que no solo nuestra provincia, pero también casi todas las provincias del país le pasa lo mismo, la significativa participación que tiene la coparticipación nacional en los recursos de la provincia para poder afrontar todo lo que es los proyectos y los gastos operativos y distintos proyectos que se plasman en el presupuesto. Lamentablemente esta situación de la pandemia ha venido a complicar muchísimo la situación financiera
de la provincia, del país y también del mundo, obviamente, y donde tenemos un marcado descenso en lo que significa la recaudación o la distribución de recursos de coparticipación nacional, fundamentalmente si hacemos una relación con aquello que estaba previsto o presupuestado para el año 2020. No solo en lo que significa en recursos nacionales, que ha sido muy importante, sino también ocurre lo mismo en los recursos provinciales, que han tenido una merma importante. Y también, si bien ya estamos pasando mitad de año, queremos aprovechar también para mostrarles cómo sería la estimación o cómo creemos que va a llegar, vamos a llegar hasta fin de año y la situación en la que estamos. Entendemos que a lo largo del año vamos a tener una merma de recaudación solo en conceptos de coparticipación nacional del orden de los 9.000 millones, lo cual eso va a dar muestra de lo complicado que está la situación financiera y que se plantea de acá hasta fin de año. Y algo similar va a pasar con la recaudación provincial. Así que enseguida le voy a pedir a la contadora Agostini que pongamos unas placas para tratar de ver en números esto que estoy diciendo. No obstante eso, quiero destacar el gran esfuerzo que estamos haciendo en la provincia para llevar adelante, aún con esta merma de recursos, el tema de, primero, el cumplimiento de pago de haberes, de sueldos. En esta semana estamos terminando de pagar el aguinaldo. Hoy día estaríamos terminando de pagar el aguinaldo. Y por otro lado también el gran esfuerzo que viene haciendo la provincia aplicando recursos a los gastos que tienen que ver con el COVID, con esta pandemia, y también por otro lado buscando la manera de aplicar fondos a subsidios, a ayudas, sobre todo porque tiene que ver con lo que ha significado para muchos comercios, muchas actividades, no poder trabajar, algunas nada desde que el 19 de marzo se declaró las primeras cuarentenas, y otros que han tenido la posibilidad de abrir en algunos momentos. Lamentablemente hoy, a causa también de esta pandemia, la mayoría de los comercios cerrados, salvo aquellos esenciales. Entonces eso obviamente sabemos y conocemos la problemática que significa para la actividad privada. Ya se han tomado varias medidas que tienen que ver con subsidios a la actividad privada, pero bueno, eso obviamente sabemos que no alcanza. Es ayuda, sabemos que lo que se hace falta es abrir el comercio, pero lamentablemente no se está pudiendo hacer. Y inclusive me gustaría contar que en el día de ayer hicimos una reunión vía Zoom con el ministro de la Producción, con el secretario, con varios representantes de distintas cámaras que tienen que ver con la Unión de Empresarios, con gastronómicos, surgió la necesidad de ayudar vía subsidio, cosa que, tenemos el gobierno, el señor gobernador ha tomado una decisión de hacerlo por esa vía. Ahora estamos estudiando con el Ministerio de la Producción, la modalidad y aquellos parámetros que vamos a utilizar para poder hacerlo y, para ver hasta dónde, comprende esta modalidad que vamos a implementar, más allá de lo que ya hicimos con distintas actividades, ¿no? Con gimnasios, con clubes, con otras instituciones, y por otro lado también con otras medidas que han complementado que tienen que ver con la cuestión de un decreto último que tenemos firmado para buscar la manera de mitigar el pago de las tarifas eléctricas, algunas cosas que ya se han hecho y otras que estamos por hacer a partir del último decreto firmado. Así que en verdad entendemos, la situación está muy crítica y estamos haciendo un gran esfuerzo para poder atender esto que, me parece que hoy son como los grandes temas que tenemos así. Uno, la manera de asistir, de mitigar un poco lo que significa la caída de la actividad económica por la pandemia. Por otro lado, nuestra obligación de cumplir con todos los compromisos del Estado, sobre todo el pago de sueldos y aguinaldos, y por otro lado, obviamente, la aplicación de recursos a todo lo que es hoy los gastos que tienen que ver con el COVID. Así que dicho esto, me gustaría que la contadora Agostini nos
muestre un par de placas que tiene que ver con la caída de los recursos de origen nacional y provincial, como para que se evidencie la problemática de la recaudación hoy. Bueno, gracias, ministro. Vamos a empezar continuando con lo que explicaba el contador Sadir, mostrar un poco cuáles son los recursos de origen nacional, los recursos provincial y comparar con lo que teníamos en el presupuesto aprobado por ley 6149. Vamos, por favor, a las placas. Primera placa. Siguiente. Bueno, en este cuadro estamos viendo en la primera columna todos los meses y vemos que tenemos en las columnas siguientes lo que es el presupuesto a nivel mensual y total de la ley 5949, que es el presupuesto 2020, y luego la recaudación hasta junio, que es real, por eso aparece después el resto en rojo, que sería todo lo proyectado, y las diferencias que se fueron generando a lo largo de los distintos meses. Llegamos entonces a un total de poco más de 9.600 millones de diferencia en menos de recaudación respecto de lo presupuestado. Pasemos, por favor, a la siguiente placa. Bueno, acá lo vemos al gráfico y podemos ver cuál es la tendencia, en donde la barra azul es lo que es el presupuesto aprobado por ley y la barra roja lo que representa lo recaudado en términos nominales y lo proyectado a partir de julio en adelante. Estamos básicamente en un promedio de recaudación de origen nacional, los llamados ROM, de 4.200 millones. Prácticamente estamos en un nivel igual del que teníamos hasta el año pasado, ¿sí? La recaudación del año pasado. Fíjense que en la última parte está prácticamente a un mismo nivel toda la recaudación hasta fin de año, lo que se estima. Pasemos a la siguiente. Acá tenemos ya los recursos de origen provincial. El cuadro muestra exactamente lo mismo. En la primera columna los meses, desde julio en adelante lo estimado. En la segunda tenemos el presupuesto, tal cual aparece en la ley de presupuesto. Y en la tercera, una parte hasta junio, que sería lo recaudado, y posteriormente lo proyectado. La diferencia entre lo presupuestado y lo recaudado y proyectado es un total de 779 millones, que en suma con los recursos nacionales nos generan una reducción de poco más de 10.000 millones entre lo recaudado y proyectado hasta fin de año y lo efectivamente presupuestado. Vamos a la placa siguiente, que muestra simplemente de enero a julio en el eje de abscisas los meses hasta junio, que es lo realmente recaudado en términos nominales, y vemos allí un gráfico en donde tenemos una tercera barra, que es la barra amarilla, que nos está mostrando cómo se comportó la recaudación en el año 2019. Siempre a valores nominales, ¿sí? Entonces estamos viendo que cada vez la recaudación del año 2019 o la del 20 está apenas superando la del 2019. Y ni siquiera podemos superar la recaudación. Bien, las transferencias, digamos, las transferencias o ayudas que mandó el gobierno nacional hasta ahora en ATN, que son ayudas del Tesoro, llegaron 1.250 millones. Si bien parece un número importante, y lo es, en realidad no viene a justificar la caída o a compensar la enorme caída de la coparticipación. Estamos viendo inclusive que la estimación en el cuadro que recién mostraba la contadora, la estimación es que va a caer en el orden de los 9.000 millones. O sea que en realidad estos 1.250 ayudan, pero obviamente no compensan semejante caída tan importante. Eso por un lado. La otra pregunta que me decías, que tiene que ver con lo que hace, digamos, con lo que planteó el gobernador. Efectivamente hay, digamos, se está haciendo un ahorro muy importante en algunos conceptos, pero fundamentalmente hoy
por ejemplo, mucho de los conceptos, las cuestiones que estaban planteadas en obra pública en el presupuesto no se están llevando adelante. Después también hay economías, digamos, que se están haciendo, en verdad que tienen que ver en algunos casos con gastos que se hacían anualmente que hoy no están. Por ejemplo, para citar uno, no sé, el abono docente, el BEGU, son hoy, y muchos de los eventos, hay muchas cuestiones y eventos que había en materia de turismo, de cultura, que hoy a raíz de la pandemia no se están haciendo, que estaban presupuestados, y eso significa la posibilidad de volcar parte de esos recursos en gastos que a lo mejor en algún momento no estaban presupuestados o no estaban presupuestados, digamos, en la magnitud que estamos haciendo el gasto hoy con el COVID. Pero eso para nombrar algunos de los conceptos que se presupuestaron y que en este momento no se están gastando, ¿no? A la legislatura y que se otorgó, que es por 6.000 millones. Bueno, tiene un poco que ver con lo que acabamos de mostrar, con la caída que se va a dar en todo el año, y sería eso la posibilidad de poder financiar todo lo que son los gastos operativos del Estado. Pero bueno, como bien decís vos, el gobierno nacional, que había puesto a disposición de las provincias recursos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial para toma de préstamos, si bien habíamos hecho una presentación requiriendo 3.000 millones, se otorgó 2.500, que todavía no llegaron, están, digamos, gestionándose todavía. Inclusive estaba previsto, según el convenio firmado, que llegarían el 50%, o sea, 1.250 en este mes de julio y el otro 1.250 en agosto. Todavía las partidas no han sido remitidas, no ha llegado nada de ese préstamo. Así que en verdad todavía nos va a faltar recursos para financiar la segunda mitad del año. Digamos, como bien decís vos, la provincia ya tenía gestionado un crédito con el Banco Macro, que está autorizado, y bueno, que obviamente está como para que en algún momento del cual necesitemos, o llegando, viendo cómo sigue el año, primero cómo sigue la coparticipación y los recursos, y después cómo vamos con los gastos y todos los ahorros que podemos llegar a hacer, como para ver cuál es la necesidad que tenemos para llegar a fin de año. De todas maneras, está como a disposición ese préstamo, no lo hemos tomado, y esperaremos para ver cómo siguen nuestras estimaciones antes de fin de año, porque bueno, obviamente nos falta pagar para terminar el año, son muchos meses todavía de sueldo, y no solo este aguinaldo, sino el aguinaldo de fin de año. Así que en realidad estamos haciendo estimaciones para ver, y sobre todo hay que esperar un poquito para evaluar cómo va el curso de la recaudación, porque en la medida que, digamos, a causa de la cuarentena, de la pandemia, no se trabaje, los comercios estén cerrados, no solo de Jujuy, sino también de otras partes del país, obviamente complica la recaudación, no solo las provinciales, sino también la nacional, y eso nos va a ir dando un panorama mes a mes de cuál puede ser la necesidad que tengamos. Pero sí, el crédito está otorgado, todavía no llegó, y tendríamos la oportunidad de tomar eventualmente un crédito en nuestro agente financiero, que es el Banco Macro. Gastos va a ser mucho más eficientes los que hacemos, pero bueno, saben, y es bueno recordarlo, que prácticamente lo más importante de erogaciones que tiene el gobierno provincial es el pago de sueldos, que de hecho ya lo adelantó varias veces, lo dijo el gobernador, una decisión de él, digamos, seguimos pagando los haberes como lo veníamos haciendo antes, no se ha hecho ninguna clase de ajuste, ni se piensa hacer nada de eso. Sí cumplir con el pago de los agentes estatales, que en realidad es lo que prácticamente más representa en erogaciones, y sí en todo el resto de los gastos operativos, trabajar para, bueno, hacerlo mucho más eficiente, y bueno, obviamente en algunos lugares donde uno dice se puede hacer ahorros, hacerlos. De hecho, ya la cuestión de no tener, digamos, de no llevar adelante el presupuesto en una serie de actividades que por cuestiones de la pandemia o la cuarentena no se hacen, eso ya de hecho significa gastar menos en esos conceptos, y bueno, y poder aplicarlos a las otras cuestiones que
que creemos que son primarias, que no podemos dejar de hacer, como obviamente pago de sueldos y atender todos los gastos de pandemia. Y creo que en general el Estado se ha reducido muchísimo el tema de los gastos operativos a cosas fundamentales y mínimas. Le voy a pedir al secretario de egreso, al contador Darek, que por favor le anticipe o le adelante esto que nos estás preguntando, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es algo que la gente se pregunta también en la calle. El bono verde, ahora la legislatura nos autorizó a refinanciarlo. La provincia está pensando abrir negociaciones con los bonistas en el marco de la negociación que está haciendo también el gobierno provincial, nacional y otras provincias con sus tenedores de deuda. El Parque Cauchari no tiene ningún problema de solvencia. El proyecto se va a pagar solo y va a generar beneficios para la provincia. Lo que sí hay, debido al atraso, es un problema de liquidez. La planta transformadora, que es una obra del gobierno nacional, tiene un atraso de 2 años y eso dificulta el pago del total del capital del bono en el 2022. Entonces, aprovechando que la Nación está negociando con los bonistas, la provincia seguramente también va a establecer relaciones con los tenedores de deuda, que no son muchos, entre 5 o 6 tenedores vamos a lograr el 75% necesario para llegar a un acuerdo, pero no estamos en condiciones ahora de brindar detalles de las charlas que se espera, que estamos por tener. Todavía estamos en un proceso inicial, más adelante se va a hacer público. Digamos, lo principal que llegó como recurso, me lo preguntó recién un colega tuyo, es los ATN, que ya dije que llegaron 1.250 millones desde enero a acá hasta julio, eran 1.250 millones. Eso es lo que llegó específicamente. Que en realidad, ¿qué es lo que se hace? Digamos, ingresa a las arcas, a rentas generales, bueno, y de ahí obviamente se van gastando en todo lo que es, en este caso que estás preguntando, en el caso del COVID, llevamos gastado aproximadamente unos 500 millones. Pero por otro lado también es verdad que hay algunos recursos que son específicos, que llegan, por ejemplo, al área de salud, que la maneja directamente el Ministerio de Salud. En ese caso no entran a rentas generales, lo maneja el Ministerio de Salud, son específicos, pero digamos todo lo que es, si fuera ayuda de la Nación al gobierno de la provincia, son estos 1.250, más allá de algunas cuestiones en el Ministerio de Salud, pero que son específicos para programas que tienen armado entre el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia, así que en realidad vienen como si fueran los recursos afectados específicamente para algunos casos y los cuales el gobierno provincial, digamos, la tesorería del gobierno no dispone de esos recursos para, digamos, el tema de gastos operativos o para algunos gastos específicos del COVID, como hemos hecho. La deuda el stock de deuda se publica trimestralmente por ley de responsabilidad fiscal en la página de Hacienda y tenemos por trimestre y tenemos publicada el stock de deuda al 31 de marzo del 2020. El stock al 31 de junio alcanza los 60.000 millones, teniendo en cuenta, y si lo llevamos en términos de dólares, aproximadamente un poco más de 800 millones de dólares, de los cuales para Cauchari tenemos el stock alcanza los 540 millones de dólares, ¿no? Hablando en dólares. Tenemos 2 importantes endeudamientos con la Nación, que son las refinanciaciones que hicimos a través de una adenda a lo que venía por el consenso fiscal, que son 8.830 millones, y con los fondos fiduciarios para el desarrollo provincial desde el año 2016 en adelante de otros 8.133 millones. Aproximadamente entre el 65 y el 35% la distribución en el tipo de moneda, o sea, 35% en moneda nacional y 85% en moneda extranjera. Jujeño, obviamente, que sirve no solo por lo que significa la actividad privada, sino también por lo que obviamente después vuelve
en impuestos. Por supuesto que sí, estamos pensando y justamente creo que el señor gobernador, digamos, delineó, planteó y mostró un plan productivo más allá de la circunstancia en la que hoy nos encontramos de pandemia, pero un plan y una idea de, digamos, post pandemia para ver cómo seguimos trabajando, cómo Jujuy va a seguir trabajando y obviamente todo lo que podamos exportar mucho mejor. Obviamente que también en ese marco Cauchari es algo muy importante, prácticamente está comenzando a producir y a vender y va a generar recursos que nos van a permitir, por un lado, digamos, obviamente repagar los préstamos que tiene tomado Cauchari para su desarrollo, pero además también van a quedar recursos que, como ya lo dijo el gobernador, en algunos casos van a ser aplicados para otros proyectos, para pagar otros proyectos, algunos de educación, por ejemplo, y otros productivos. Y bueno, por supuesto también el proyecto de cannabis medicinal es muy importante y tenemos cifrado muchas esperanzas en que va a poder generar recursos importantes también para la provincia. Así que me parece que hay como un proyecto, digamos, en este proyecto tan importante de cambio de matriz productiva, más allá de seguir apoyando las actividades tradicionales que ha hecho Jujuy por año, es incorporar, en este caso, nuevas actividades, pensando en generar recursos para la provincia y sobre todo, obviamente, trabajo y todo lo que significa su devolución o su, digamos, ya sea en recursos para la provincia, porque se puedan exportar, porque se puedan vender y obviamente significan también ocupación de mano de obra, que es una gran preocupación para el gobierno provincial. Mostró un esquema de qué es lo que pensamos para adelante, de cuál es la idea del gobierno para adelante. Y por supuesto que estamos hoy en una situación crítica y sobre todo creo que la preocupación de hoy es ver cómo con todos los recursos que podamos disponer, digamos, tratar de aguantar, como quien diríamos, esta situación y pasar, porque obviamente recién nombraste los gastronómicos, pero también muchas otras actividades que no pueden trabajar están muy complicadas y necesitamos aplicar recursos para ayudarlos, para colaborar. Y bueno, y el plan viene en esto, creo que en seguir apoyando las actividades tradicionales y estas nuevas y bueno, muchos de estos proyectos que venimos trabajando de hace un par de años, como el tema de Cauchari, que ya hoy ya se concretan, que permitan, digamos, recaudar y aportar recursos al gobierno provincial, a la provincia y bueno, como dije recién, mano de obra. Así que la idea es esa, es apuntar a, bueno, hay un plan que tiene que ver con obras públicas, hay un plan de desarrollo de actividades no tradicionales, así que en verdad esa es la idea, es seguir trabajando más allá de ir atendiendo esta coyuntura que nos toca pasar, lamentablemente, y bueno, que ojalá Dios quiera que pasara pronto y nos permitiera que vuelvan las actividades a funcionar, no solo el comercio, sino también todas las actividades. Por eso, por nuestro lado, el gobierno hacemos todo el esfuerzo del mundo para poder seguir pagando los sueldos mes a mes, el aguinaldo, todo lo que nos corresponde pagar. Y bueno, obviamente eso significa también dinamizar y la posibilidad de aperturas de nuevo, de comercio y bueno, por supuesto, todo lo que sea el aspecto productivo. Así que en realidad estamos haciendo un gran esfuerzo en eso y creemos que el gobernador ha indicado el día lunes en su conferencia un plan bastante detallado de qué es lo que esperamos hacer para el futuro. Muchas gracias. Esto había sucedido, digamos, el Ministerio, como es un bono implementado desde la Nación, el Ministerio de Salud envió la información de todos nuestros trabajadores que están en el área de salud. Bueno, no sé cómo fue el criterio, pero del Ministerio de Nación se otorgó el beneficio solo, bueno, a varios, quedando bastante personal de salud fuera de ese bono. El gobernador tomó la decisión de que aquellos que la Nación no había contemplado en el pago, iba a hacerse cargo la provincia. De hecho, lo comenzamos a hacer. El Ministerio de Salud de la provincia elaboró e hizo
un informe que nos mandó a Hacienda de quiénes eran aquellos que no habían percibido la ayuda, de manera tal que el gobierno provincial les liquidó a ellos. No sé, no tengo conocimiento, o a lo mejor Salud no mandó la información de alguna gente que por alguna razón, algún trabajador de salud no lo haya cobrado. La verdad que no lo sé, me gustaría que, si así fuera, nos informaran para ver, para analizar el caso de cada uno de ellos e incluirlo. No hay ninguna decisión de separar o de no liquidar a alguno u otro. Simplemente se basó en la información que Salud nos mandó de la gente que sabía que el gobierno nacional no liquidó. Así que eso está así. Y en el caso de los municipios, el gobierno provincial, más allá de la caída tan importante que hemos tenido de recaudación, hemos hecho el esfuerzo para poder seguir enviando la misma cantidad de recursos para que los municipios paguen sus sueldos. Y además de eso, no solo eso, sino que también muchísimos municipios que, bueno, de una manera u otra le solicitan al gobierno provincial alguna ayuda extraordinaria, en este caso por el COVID, y muchos tienen que ver con elementos de protección o tiene que ver con reparaciones de vehículos. El gobierno viene asistiendo, eso entran pedidos que van directamente al gobernador o a la Secretaría General de la Gobernación. Una vez analizados, se pasan a Hacienda, y le digo que venimos asistiendo, más allá de la cuestión salarial, venimos asistiendo, extraordinariamente a los municipios en la medida que obviamente lo requieren, y que, por supuesto, hacemos un análisis de un poco de cómo es la situación en la que está o cuáles son los conceptos por los cuales se requiere la ayuda y se está otorgando. Te diría que constantemente no hay como una ayuda así en general plana para todo, pero sí tiene que ver con los pedidos que van haciendo cada uno de los municipios y comisiones municipales y se van atendiendo. El límite del endeudamiento está dado por la ley de responsabilidad fiscal, que tiene establecido un parámetro de endeudamiento. Pero más allá de eso, que hoy obviamente la provincia está cumpliendo, más allá de eso, obviamente gran parte hoy del endeudamiento, o sea, lo más importante que tenemos como endeudamiento, que es el tema de Cauchari, que está por el orden de los 500 millones de dólares, que podríamos decir prácticamente hoy es lo principal que tiene como deuda la provincia, está asociado a un proyecto productivo y a un proyecto que tiene un flujo que va a pagar autónomamente, va a pagar la deuda. Y obviamente también, hay una serie de proyectos que, por supuesto, en cada uno de los casos, primero, no son proyectos que se van a arrancar todos juntos, habría que analizar cada uno de ellos, la posibilidad. Hay posibilidad de conseguir financiamiento. Hay muchos de esos proyectos que se pueden repagar, como en este caso de Cauchari, o como podría ser trabajar con el proyecto de Cannabis o con el proyecto de Zona Franca, que son proyectos que van a generar recursos, que van a tener la posibilidad de autopagarse. Y así que hay que analizarlo. Por eso en cada uno de los casos hay que hacer un estudio del proyecto, ver cómo se puede financiar y ver, porque en algunos casos no necesariamente tienen que ser todos aportes provinciales. Creo que hay que pensar también que pueden haber algunos aportes que tengan participación o recursos de privados. Así que obviamente hoy el límite en verdad del endeudamiento está dado por la ley de responsabilidad fiscal, que tiene relación con los recursos, con los presupuestados. Así que en general habría que analizar después cada uno de los recursos, muchos de los proyectos, muchos de los cuales se pueden repagar y tranquilamente podrían encararse. Sí, el tema de la posibilidad de que el gobierno pueda subsidiar, pueda asistir de distintas maneras, porque la asistencia por ahí puede ser directa, como en el caso ya de otorgar un subsidio, pero también en algún caso puede tener que ver con las medidas de tipo tarifaria, como estamos trabajando con el tema del servicio eléctrico, y como puede ser también con la reducción exhibición de impuestos o en el caso de, que no se cobren o que se posterguen. Obviamente todo eso afecta
afecta a los recursos y por supuesto tiene un límite, no es ilimitado, no es que el gobierno va a poder seguir dando subsidios, digamos así, en cantidades o mucho tiempo, porque sostenerlo es difícil. Así que creo que en ese sentido, más allá de que vamos a trabajar con el tema de subsidios que recién estaba diciendo, también obviamente hay un gran esfuerzo que está haciendo hoy el Ministerio de la Producción y el gobierno y sobre todo el gobernador, que tiene que ver con la ayuda que en algún punto el gobierno nacional venía otorgando, en algunos casos lo sigue haciendo, que son los ATP, pero a muchas empresas se le ha quitado, ya no continúan, así que estamos haciendo un gran esfuerzo para que los incorpore de nuevo la AFIP y puedan tener, seguir con ese beneficio, que es muy importante para las empresas. Y más allá de eso, obviamente, nuestro plan de subsidio y bueno, y todo lo que a lo mejor se pueda dar para adelante. Nosotros queremos seguir dando una ayuda, queremos seguir tratando de ver cómo mantenemos en pie a las empresas, a las pymes, a los cuentapropistas. Así que bueno, en realidad vamos a hacer todo eso. Por supuesto, todo tiene límite, no es ilimitado. Los recursos del Estado no son ilimitados y sobre todo, como bien vos decís, están bajando. Se muestra que están bajando. Ojalá que esto, diera una curva al revés, empiece a subir, la actividad vuelva, porque eso va a mejorar la recaudación nuestra y la nacional y la Copa. Así que eso nos va a dar la posibilidad de mejorar la situación, de cambiar un poco el curso. Pero bueno, lamentablemente hoy estamos así. Estamos pensando en los subsidios, pero también a la vez necesitamos, lamentablemente, creo que lo que necesitamos es cuidarnos, tratar de que haya la menor cantidad posible de contagios para que, bueno, podamos todos volver a la actividad, que eso va a significar trabajo, mano de obra y sobre todo también después, mirando desde el punto de vista del Estado, más recaudación de impuestos nacionales y provinciales. Primero agradecer a todos los que... Agradecer a mis secretarios, agradecer a todos los periodistas que se han conectado, gracias por sus inquietudes, por sus preguntas, bueno, a la gente que nos está viendo y escuchando, y bueno, decir esto que más allá de esta situación crítica en la que estamos, los números lo muestran así, estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir adelante con los compromisos que tiene el Estado provincial, obviamente con este mandato que nos da el gobernador de avanzar en lo que hoy es fundamental para el Estado, que tiene que ver con el COVID, con todas las erogaciones que tenemos que hacer y tratar de hacer con la mayor celeridad posible, más allá de toda la burocracia que significa siempre el Estado, pero más en esta situación de cuarentena donde, hay muchas oficinas que están trabajando con una capacidad muy limitada, así que haciendo un gran esfuerzo sobre eso. Y obviamente nuestro compromiso de seguir cumpliendo con todo lo que son los gastos operativos y compromisos del Estado provincial y sobre todo, por supuesto, los sueldos. Así que bueno, agradecerles y bueno, pedirle a todos de nuevo que nos cuidemos y bueno, que hagamos lo imposible para ver cómo estamos mejor, cómo termina esta pandemia, cómo podemos pasar bien y ojalá que nos cuidemos tanto que esta última cuarentena nos sirva para en poco tiempo más estar todos de nuevo en actividad. Así que nada más que eso y muchas gracias. Mientras nos encontremos en fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, seguimos comunicados con vos a través de nuestro sitio web ibug.gov.ar. También podés consultar información en las redes sociales del IBUG en Internet. La atención por turnos para los trámites habilitados se suspende en las localidades con aislamiento social obligatorio y serán nuevamente programados cuando retomemos nuestras actividades. En ibug.gov.ar podés consultar todas las novedades. Entre todos nos cuidamos. Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios.
temperatura superior a 38 grados, cansancio y tos seca, dolores musculares, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Si presentás estos síntomas, no te traslades. Evita ir al hospital o centro de salud. Ingresá a salud.jujuy.gov.ar/asistencia virtual o llama al 0800 888 4767 o al 0800 777 7711. WhatsApp 388-4565-907. El sistema de salud te guiará para un diagnóstico evitando aumentar los contagios. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. No todos los donantes califican para donar plasma, por ello debes cumplir con ciertos requisitos: diagnóstico de COVID-19 positivo recuperado o, en el caso de pacientes sintomáticos, resolución completa de los síntomas al menos 14 días previos a la donación. Las personas asintomáticas también pueden donar plasma cuando hayan cumplido con los 14 días de aislamiento post-exposición. Cumplir con los requisitos para un donante de sangre habitual. En el caso de mujeres, deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos. Por otra parte, las donaciones son voluntarias y no remunerables. Además, cuenta con un consentimiento por escrito que aceptan llevar a cabo esta donación, previa información y sensibilización de la importancia de la misma. El proceso dura aproximadamente entre 40 y 50 minutos y consiste en una prueba de laboratorio, un examen clínico y, por último, una entrevista. De calificar, se procederá a la donación de plasma por el procedimiento de aféresis. Tu aporte es fundamental, puesto que no se pueden donar en todos los casos. Solo entre el 15 y el 30% de los pacientes recuperados elevan los anticuerpos para hacer el aporte. Por eso necesitamos que la mayoría se acerque. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Estamos llegando al final de una nueva noche intensa en Punto de Vista en Tecnovisión Sociedad Anónima, Canal 2 de Perico. A mí me quedó muy claro a dónde estamos parados económicamente desde Jujuy, que estamos viviendo una situación difícil, que es la que está viviendo el mundo entero, con economías que se derrumban, con gobiernos que tienen enormes dificultades para cumplir sus compromisos, pero por lo menos en Jujuy, yo lo que digo, por lo menos hasta ahora, el sueldo de los estatales, de esos 85.000 empleados públicos, tanto de la administración provincial como municipal, por lo menos, gracias a Dios, siguen cobrando los sueldos, y que en Jujuy esto no es menor. Esperemos sinceramente que esta primera oleada empiece a descender, y yo cuando te hablo de una primera oleada es porque es lo que se está dando en el mundo. Hoy, haciendo un análisis de lo que es el COVID sin entrar a profundizar, se está mostrando cómo en el mundo vino una primera oleada y después de esta vino una segunda, como está llegando hoy en Europa, en el verano europeo. Y esto va a pasar en la Argentina, nos va a pasar a los jujeños. Lo importante es que en esta primera oleada nosotros asumamos la responsabilidad individual y social que nos compete como ciudadanos, como parte de una sociedad, que no queremos seguir contando los jujeños infectados, que no queremos seguir contando los jujeños que fallecen, y queremos tratar de ir volviendo paulatinamente a una nueva normalidad. La normalidad que conocíamos antes del 20 de marzo, no sé cuándo la podremos tener, la podremos otra vez transitar, quizás cuando llegue la vacuna y haya otras posibilidades,
pero mientras tanto solamente el distanciamiento social, el uso del barbijo, la responsabilidad individual de cumplir con las medidas sanitarias que tenemos que hacer, que ya todos los jujeños conocemos, es lo único que nos protege hoy de seguir teniendo más contagiados y más jujeños fallecidos. Así que, como siempre, esta es la recomendación, el consejo, el pedido o el ruego, si querés, que hacemos desde punto de vista. Como siempre, agradeciéndote a vos, a toda la audiencia de Canal 2 de Perico, porque siempre nos esperas, porque siempre nos permite todos los lunes compartir este tiempo de pandemia, de cuarentena y de noticias, porque te traemos otra clase de noticias, te traemos lo que por allí no vas a encontrar en otros programas donde nosotros, si bien es cierto, somos parte de esta sociedad y nos duele lo que está ocurriendo sanitariamente en Jujuy, pero yo particularmente, viste, yo por ahí me resisto a permanentemente o cotidianamente estar hablando de la cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos. Me parece que tenemos, desde punto de vista, por lo menos esa es la propuesta, de comentarte otras cosas, de mostrarte cómo está la situación, en este caso económica de la provincia, hacia dónde estamos, hacia dónde vamos. Y bueno, esto fue lo que intentamos. Así que muchísimas gracias, como digo, a toda la audiencia de Canal 2 de Perico, a los directivos de la empresa, como siempre, el agradecimiento por permitirnos a tratar de hacer un periodismo totalmente independiente, así que esto en estos tiempos no es menor, así que muchísimas gracias. Gracias a toda la producción de Punto de Vista, a todos los compañeros que hacen posible que los lunes nosotros estemos al aire en la pantalla del canal más importante de la provincia de Jujuy, a Graciela en la producción general, a Viviana, a Orlando, a Ediberto, absolutamente a todos, muchísimas gracias. Y nos encontramos el próximo lunes, si Dios y la Virgen lo permite, con una nueva edición de Punto de Vista. Que tengas una muy buena semana, cuídate por favor, esto depende de nosotros y nos vemos el lunes, Dios mediante. Chao.